Era una tarde soleada de sábado cuando María y sus amigos decidieron ir al parque. El brillante sol les iluminaba, haciendo que el día se sintiera cálido y alegre. María, una niña de 12 años, amaba pasar tiempo con sus amigos. Tenía un espíritu alegre y siempre encontraba felicidad en las pequeñas cosas, como las risas de sus amigos y el ladrido juguetón de los perros cerca de ellos. María tenía una discapacidad que le dificultaba caminar, por lo que usaba una silla de ruedas. A pesar de esto, nunca dejaba que su condición le impidiera divertirse. Le encantaba jugar y sus amigos siempre estaban ahí para ayudar. Competían en sus sillas de ruedas en los caminos lisos del parque y se animaban entre ellos. En este día, estaban jugando a las atrapadas. María se sentía libre y feliz, su risa resonando en el aire. Pero entonces, todo cambió. Mientras María rodaba por el camino, notó que un oficial de policía los estaba observando. El oficial tenía una expresión seria en su rostro. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía por qué él los estaba mirando a ellos. Ella continuó riendo y jugando, esperando que él simplemente pasara de largo. Pero el oficial se acercó a ellos y de repente la atmósfera se volvió pesada. «Oye, ¿qué está pasando aquí?», el oficial gritó, su voz fuerte y cortante. María y sus amigos dejaron de jugar y lo miraron, con confusión en sus rostros. «Solo estamos divirtiéndonos», dijo uno de los amigos de María, tratando de explicar, pero el oficial no parecía interesado. Señaló a María y dijo, «Tienes que detener esto ahora mismo. Ahora. Esto parece sospechoso». El corazón de María latía rápido. Nunca había tenido problemas antes. Sintió una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué quieres decir?». «Solo estamos jugando», dijo suavemente, su voz temblando. El oficial la ignoró. «Están causando disturbios. Tendré que tomar medidas», ladró. La forma en que hablaba hacía que María se sintiera pequeña e indefensa. Los amigos de María trataron de defenderla. «Solo es una niña. No ha hecho nada malo», gritaron. Pero sus voces solo parecían enfurecer aún más al oficial. Sin previo aviso, el oficial dio un paso hacia adelante y tomó la silla de ruedas de María. «Tienen que irse», ordenó, alejándola de sus amigos. El corazón de María se hundió. «Por favor, déjame regresar con mis amigos», suplicó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero el oficial no escuchó. Empujó su silla de ruedas bruscamente, haciendo que el cuerpo de María se sacudiera con un movimiento repentino. «Están quebrantando la ley y no permitiré esto en mi ciudad», él gritó. La situación se intensificó rápidamente. Los amigos de María ahora estaban gritando, rogándole al oficial que se detuviera. «Déjala en paz. Solo es una niña», gritó uno de ellos. Pero el oficial estaba demasiado atrapado en su enojo para escuchar. De repente, perdió el control en un momento de frustración, empujó la silla de ruedas de María con fuerza, causando que se volcara. Fin. Maite cayó al suelo, aterrizando torpemente. Un dolor recorrió su cuerpo y gritó. No solo por el dolor físico. Dolor. Sino por el impacto. De todo. María, su amiga, gritó, corriendo hacia su lado. La ayudaron a incorporarse, pero María estaba asustada y conmocionada. El oficial se paró sobre ella, mirándola con una mezcla de enojo y confusión. «¿Qué te dije? No puedes estar aquí», él ladró. Pero ahora su voz era más baja, casi insegura. El corazón de María latía rápido y sintió una ola de miedo recorrerla. Miró a sus amigos, quienes estaban arrodillados junto a ella, sus rostros llenos de preocupación. Susurraron palabras de consuelo, tratando de calmarla. A ella. Pero lo único en lo que podía concentrarse era en el oficial que estaba parado sobre ella, su sombra imponiéndose. Y atemorizante. «María, ¿estás bien?», preguntó uno de sus amigos, tomando su mano. «Creo que sí», respondió Maite, su voz apenas un susurro. En ese momento, su madre llegó. Había estado en una tienda cercana y sintió que algo andaba mal al ver el alboroto en el parque. Cuando se acercó, su corazón se hundió al ver a su hija en el suelo. «María», gritó, corriendo hacia su lado. Se arrodilló junto a María, rodeándola con sus brazos. Fuerte.
¿Qué pasó? ¿Estás lastimada? María negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. El oficial. Él me empujó, balbuceó, señalando al hombre que le había causado tanto dolor. El oficial, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, miró a la madre de María con una mezcla de arrepentimiento y miedo. Solo estaba tratando de mantener la paz, balbuceó, tratando de defenderse. Pero la madre de María estaba furiosa. No se trata a una niña así. Ella solo estaba planeando. No tienes derecho a lastimarla. María sintió el calor del abrazo de su madre y, por un momento, se sintió segura de nuevo. Pero el miedo persistía y sabía que esto era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. A medida que el parque se llenaba de curiosos, el corazón de Maite se llenaba de confusión y miedo. Se dio cuenta de que su mundo había cambiado en un instante. El día soleado se había vuelto oscuro, y nunca volvería a ver el parque de la misma manera. La madre de María la sostuvo con fuerza, susurrándole palabras de calma. Ahora estás a salvo, cariño. Estoy aquí, dijo. Pero María podía sentir la tensión en el cuerpo de su madre. Los amigos de María se reunieron alrededor, sus rostros pálidos y preocupados. Todos observaban al oficial que dio un paso atrás, su actitud cambiando de enojo a incomodidad. La multitud que se había formado empezó a murmurar. Algunas personas estaban impactadas por lo sucedido, mientras que otras parecían inseguras sobre si apoyar al oficial o a María. En ese momento, María se sintió muy pequeña y expuesta, como si todo el mundo la estuviera observando y juzgando. María, ¿puedes ponerte de pie?, preguntó su madre suavemente, mirando a los ojos de su hija. María asintió, aunque fue una lucha, con la ayuda de sus amigos, lentamente maniobró de regreso a su silla de ruedas, tratando de recuperar algo de control. Estoy bien, mintió, limpiando sus lágrimas con el dorso de su mano. Odiaba lo vulnerable que se sentía, lo indefensa que el oficial la había hecho sentir. María, no tienes que hacerlo. Finge. Una de sus amigas dijo suavemente. Está bien estar molesta. Mientras la alejaban de la escena, el oficial se quedó parado en silencio observándolos irse. La expresión severa en su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión difícil de leer. María no pudo evitar sentir un destello de confusión. ¿Sentía arrepentimiento? ¿Se daba cuenta de lo equivocado que había estado? Al llegar a una zona más tranquila del parque, la mamá de María sacó su teléfono y llamó a su esposo. No vas a creer lo que acaba de pasar, dijo, su voz temblando de ira y preocupación. Un oficial empujó a María. La llevo al hospital para que la revisen. María escuchaba, con su corazón acelerado. Mamá, estoy bien. De verdad, insistió. Pero su madre no parecía convencida. Después de unos minutos, llegó el papá de María. Se apresuró hacia ellas, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, arrodillándose junto a María y examinándola para ver si tenía alguna lesión. Maite sintió el calor del amor de su padre rodeándola, pero su corazón estaba pesado. Fue el oficial. Fue grosero y empujó mi silla, respondió, su voz apenas por encima de un susurro. El rostro de su padre se endureció. Eso es inaceptable. Nadie debería tratarte así, especialmente alguien que se supone debe proteger a los demás. Sus palabras eran firmes, y Maite sintió un sentido de consuelo en ellas mientras iban camino al hospital. La mamá de María le sostenía la mano con fuerza. Eres valiente, María. Recuerda eso, ella dijo. María asintió, agradecida por el apoyo de su madre, pero su corazón aún estaba lleno de confusión y dolor. En el hospital, los doctores revisaron a María para ver si tenía lesiones. Afortunadamente, solo tenía algunos moretones y raspaduras. Pero hicieron más que examinar su cuerpo. También escucharon su historia. Maite les contó sobre el oficial y cómo la había empujado. Los doctores intercambiaron miradas preocupadas, y María pudo ver su inquietud. Nos aseguraremos de que estés bien, dijo amablemente una de las enfermeras. Aquí estás segura. Una vez que María fue dada de alta, regresaron a casa. El trayecto fue silencioso. Cada miembro de la familia perdido en sus pensamientos.
Cuando finalmente llegaron, Maite se sentía exhausta, tanto física como emocionalmente. María, vamos a hacer algo al respecto, dijo su papá con firmeza mientras entraban a casa. No podemos dejar que esto pase. Nadie debería ser tratado así. Especialmente tú. María miró a su papá, su corazón hinchado de amor y gratitud. ¿Tenemos que hacerlo? Fue solo un oficial, dijo, sin estar segura de si quería revivir el doloroso incidente. Sí, debemos hacerlo, dijo su madre, arrodillándose para mirarla a los ojos. Necesitamos asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Eres fuerte y tu voz importa. María sintió una mezcla de miedo y determinación. No quería pasar por el dolor de todo eso otra vez, pero también sabía que sus padres tenían razón. Necesitaba defenderse a sí misma y a otros que pudieran enfrentar lo mismo. Situación. Esa noche, mientras María estaba acostada en la cama, repetía el día en su mente. La risa con sus amigos, el enfrentamiento repentino, el sentimiento de miedo y el calor del amor de su familia. Cada momento se reproducía como una película, y sentía el fuego comenzando a arder dentro de ella. Quería ser valiente, enfrentar los desafíos que estaban por venir y hacer una diferencia. Al cerrar los ojos, María se hizo una promesa a sí misma: no dejaría que el miedo la silenciara. Encontraría su voz y la usaría para atraer la atención a lo que había ocurrido. Con ese pensamiento en su mente, se quedó dormida, lista para enfrentar lo que viniera después. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana del dormitorio de María, calentando su rostro. Pero a pesar de la luz, una nube oscura de ansiedad se cernía sobre ella. María aún estaba procesando los eventos del día anterior. La imagen del rostro enojado del oficial estaba grabada en su mente. Y sentía una mezcla de miedo y determinación. Los padres de María ya habían hecho planes para reportar el incidente. Querían asegurarse de que la historia de María fuera escuchada. Después del desayuno, su papá se sentó con María en la mesa de la cocina, luciendo serio. María, hoy vamos a hablar con algunas personas que pueden ayudarnos, dijo. Necesito que les cuentes todo lo que sucedió. Tu voz es muy importante. María asintió, pero su corazón latía rápido. ¿Qué pasa si no me creen?, preguntó. Su voz apenas era un susurro. Te creerán, le aseguró su papá. A ella. Eres valiente, y lo que te sucedió no está bien. Tenemos que asegurarnos de que ese oficial sea responsable. María se sintió reconfortada por las palabras de su papá, pero aún estaba asustada. ¿Qué pasaría si contar su historia empeoraba las cosas? ¿Y si el oficial estaba enojado con ella? Después de un rato, fueron a la estación de policía local. El edificio se veía imponente, con paredes altas y ventanas oscuras. María sintió una ola de miedo recorrerla al entrar. ¿La tratarían igual que el oficial? ¿Lo había hecho? Dentro, fueron recibidos por una recepcionista amable que inmediatamente percibió la nerviosidad de María. Hola, ¿qué los trae aquí hoy?, preguntó con una cálida sonrisa. El papá de María dio un paso al frente. Necesitamos presentar una denuncia sobre un incidente que involucró a mi hija, explicó. Fue agredida por un oficial de policía ayer. La expresión de la recepcionista cambió a una de preocupación. Lamento mucho escuchar eso. Por favor, tomen asiento y llamaré a alguien que pueda ayudarles. María se sentó, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Esperaron lo que pareció una eternidad. Finalmente, una mujer en uniforme de policía se acercó a ellos. Se presentó como la oficial Taylor. Hola, María. Estoy aquí para escuchar tu historia, dijo suavemente. Tómate tu tiempo y cuéntame todo lo que recuerdes. María respiró profundamente. Podía sentir la mano reconfortante de su papá en su hombro, y sabía que tenía que ser valiente. Estaba en el parque con mis amigos cuando un oficial de policía se acercó a mí. Comenzó a relatar los eventos del día tan claramente como pudo. Mientras María hablaba, la oficial Taylor escuchaba atentamente, asintiendo y tomando notas. Eso suena muy perturbador. María. No hiciste nada malo. Y es importante que entendamos lo que pasó, dijo ella. Después de que María terminó, la oficial hizo varias preguntas sobre el incidente, tratando de obtener la mayor cantidad de detalles posible.
Maite sintió una sensación de empoderamiento al hablar. Compartir su historia le hacía sentir como si se quitara un gran peso de los hombros. Una vez que terminaron, la oficial Taylor se dirigió a mí. Como padres, gracias por traer esto a nuestra atención, dijo ella. Nos tomamos estos asuntos muy en serio. Comenzaré una investigación de inmediato. La mamá de María intervino, su voz llena de convicción. Queremos asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Nuestra hija merece sentirse segura. La oficial Taylor asintió. Absolutamente. Haremos todo lo posible para asegurar eso. Después de su reunión, Maite sintió una mezcla de emociones. Se sintió aliviada de haber compartido su historia, pero aún preocupada por lo que podría suceder después. ¿Qué pasaría si la oficial no fuera responsable? ¿Qué pasaría si hiriera a alguien más en el camino a casa? Los padres de Maite hablaron sobre la investigación. Este es solo el comienzo. María, dijo su papá, has dado un gran paso al hablar y ahora podemos trabajar juntos para hacer las cosas bien. María sonrió, agradecida por el apoyo de sus padres. Solo quiero asegurarme de que no vuelva a suceder, dijo ella. Esa noche, la familia se sentó a ver las noticias. El corazón de María latía rápido cuando vio un segmento sobre el departamento de policía y la importancia de tratar a todos con respeto. Este es un paso en la dirección correcta, dijo su mamá, viendo la pantalla de cerca. Más tarde, María fue a su habitación. Sintiendo más determinación que nunca, comenzó a escribir en su diario, expresando sus sentimientos sobre el incidente. Escribir le ayudaba a procesar las emociones que giraban en su interior. Quería convertir su dolor en algo positivo. María decidió escribir una carta al jefe de policía explicando su experiencia y pidiendo mejor capacitación para los oficiales. Se sintió empoderada mientras escribía, sus dedos volando sobre las páginas, y al cerrar su diario, sabía que esto era solo el comienzo de su viaje. María estaba lista para enfrentar lo que viniera, decidida a usar su voz para el cambio. Había enfrentado el miedo y había salido más fuerte. Estaba lista para luchar por ella y por otros, asegurándose de que nunca tuvieran que pasar por lo que ella pasó. Al día siguiente, los padres de María la ayudaron a enviar la carta al jefe de policía. Estamos orgullosos de ti, María, dijo su papá. Estás marcando la diferencia. María sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Estaba en una misión. Y no iba a detenerse hasta que se hiciera justicia. Con la verdad revelada, a medida que pasaban los días, María y su familia esperaban ansiosos las actualizaciones sobre la investigación. María intentaba concentrarse en la escuela, pero el incidente en el parque seguía ocupando el primer plano de su mente. Cada vez que veía a un oficial de policía en la calle, su corazón se aceleraba y los recuerdos de ese día volvían. De nuevo. Entonces, una noche, el padre de María recibió una llamada del departamento de policía. Después de una breve conversación, colgó y miró a María y a su madre, con una expresión seria pero tranquila. Han completado la investigación, dijo. Nos reuniremos con la oficial Taylor mañana. Ella dice que han descubierto algunas cosas que nosotros debemos saber. A la mañana siguiente regresan al departamento de policía. Maite se sentía nerviosa, pero también sentía un destello de esperanza. Quizás finalmente se haría justicia. Adentro, fueron recibidos por la oficial Taylor, quien los llevó a una sala privada. Sobre la mesa había una carpeta llena de documentos. María, gracias por venir. Nuevamente, comenzó la oficial Taylor. Investigamos a fondo el incidente. Y tenemos algunos hallazgos que necesitamos discutir. María se sentó erguida, con el corazón latiendo con fuerza. No estaba segura de qué esperar. La oficial Taylor abrió la carpeta y comenzó a hablar. El oficial que te agredió, el oficial Bradley, tiene un historial de mala conducta. Descubrimos que esta no era la primera vez que se comportaba de manera inapropiada. Tiene un registro de quejas en su contra por uso excesivo de la fuerza y comportamiento discriminatorio. La madre de María dejó escapar un suave suspiro. Su padre apretó los puños, con una expresión cada vez más intensa. ¿Por qué no se hizo algo antes?, preguntó. Su voz teñida de frustración. La oficial Taylor asintió. Solemne. Tienes razón al preguntar eso. La verdad
Es que algunas de estas quejas fueron ignoradas o descartadas. Pero tu caso puso sus acciones en el centro de atención. Hemos tomado medidas inmediatas y el oficial Bradley ha sido suspendido mientras realizamos una investigación más profunda. Esta vez no lo dejaremos pasar inadvertido. María escuchaba atentamente, una mezcla de alivio y enojo revoloteando dentro de ella. La idea de que este oficial hubiera herido a otras personas la enfurecía. Pero saber que su voz había desencadenado una acción real le daba esperanza. La oficial Taylor continuó: también estamos tomando en serio tu sugerencia de mejorar la capacitación de los oficiales. Muy en serio. El departamento implementará nuevos programas enfocados en la desescalada y en las relaciones con la comunidad, para asegurar que incidentes como este no vuelvan a suceder. María sintió un orgullo creciendo dentro de ella. Había ayudado a hacer posible este cambio. Su valentía había expuesto un problema más profundo en el sistema. Mientras se preparaban para irse, la oficial Taylor le entregó a María una copia del informe de la investigación. María, quiero agradecerte por tu valentía. Has hecho más que defenderte a ti misma. Has ayudado a prevenir futuros daños. Los padres de María estaban a su lado, sus rostros llenos de orgullo. Mientras salían de la estación de policía, María se sintió más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. En el coche, la mamá de Mida se volvió hacia ella. Hiciste algo increíble hoy. Espero que lo sepas. María sonrió. Solo quería asegurarme de que él no pudiera lastimar a nadie más. Su papá asintió. Y lo hiciste. Tu valentía ayudó a descubrir la verdad. De regreso a casa, María se sentó en su escritorio y abrió su diario. Había estado escribiendo sobre su experiencia cada noche, usando sus palabras para procesar sus emociones y llevar un registro del progreso de la investigación. Ahora, mientras escribía sobre los resultados, sintió que empezaba a formarse un sentido de cierre. Pero María también sabía que esto no era el final. Aún quedaba mucho por hacer. Quizás el oficial Bradley había sido suspendido, pero ella quería verlo plenamente responsable de sus acciones. Quería asegurarse de que ningún otro niño enfrentara el mismo miedo y dolor que ella había sentido ese día. Al cerrar su diario, el teléfono de Meta vibró con un mensaje. Era de una de sus amigas de la escuela que había oído hablar de la investigación en los informes de noticias locales. Eres increíble, María. Estoy muy orgullosa de ti por alzar la voz, decía el mensaje. María sonrió mientras leía las palabras de apoyo. Estaba nerviosa por lo que los demás pensarían, pero saber que su amiga la apoyaba le dio fuerza. Esa noche, María se acostó pensando en todo lo que había pasado. Todavía estaba enojada por lo que el oficial Bradley había hecho, pero también estaba agradecida por el apoyo que había recibido de su familia, de sus amigos y del oficial Taylor. Había aprendido una lección importante. A través de todo, hablar, incluso cuando da miedo, puede llevar a un cambio real. Y aunque el camino aún no terminaba, María estaba lista para seguir luchando por la justicia, no solo para ella, sino para todos. María se durmió esa noche con un nuevo sentido de propósito. Sabía que la verdad había sido revelada, y ahora era el momento de asegurarse de que se hiciera justicia. Se cumpliera. Dijiste que comenzaba la batalla legal. María y su familia habían esperado que la suspensión del oficial Bradley fuera el final de la historia, pero resultó ser solo el comienzo. A medida que las semanas pasaban, el papá de Meta recibió una llamada de su abogado informándoles que el oficial Bradley había contratado un equipo de defensa y planeaba luchar contra las acusaciones. Parece que vamos a ir a la corte, dijo calmadamente su abogado, el señor Daniels, durante una reunión en su casa. Los abogados de Bradley están argumentando que actuó dentro de su deber, alegando que fue un malentendido. Pero no se preocupen, tenemos pruebas contundentes de nuestro lado. La mamá de María lucía preocupada, pero el papá de María le colocó una mano reconfortante en el hombro. Sabíamos que esto podía pasar, pero estamos listos para ello. Nos aseguraremos de que la verdad sea escuchada. Para María, escuchar que podría tener que testificar en el tribunal le trajo una nueva ola de ansiedad. La idea de sentarse frente a una sala llena de personas para hablar sobre el día en que fue agredida le revolvía el estómago. Pero María también sabía lo importante que era levantar la voz y contar su historia. Su padre notó la preocupación en su rostro y se sentó a su lado.
María, sé que esto va a ser difícil, pero no estás sola en esto. Estaremos ahí contigo en cada paso del camino. María asintió, intentando ser valiente. Ya había llegado hasta aquí y sabía que no podía echarse atrás ahora. En las semanas previas al juicio, María y su familia trabajaron de cerca con su abogado. Para prepararse, repasaron cada detalle del incidente, revisando las grabaciones de seguridad del parque y todos los documentos de la investigación policial. Cada vez que María veía las grabaciones, sentía una oleada de enojo y frustración. El video mostraba claramente al oficial Bradley agarrándola sin motivo, y aún así él seguía tratando de negar lo que había ocurrido. Los medios también se enteraron de la historia y pronto se convirtió en un caso de alto perfil. Los canales de noticias comenzaron a reportar sobre el próximo juicio, llamándolo una lucha por la justicia y resaltando el problema de la mala conducta policial. La cara de María apareció en las pantallas de televisión, y aunque parte de la atención la incomodaba, sabía que era importante que la gente escuchara su historia. Sus amigos en la escuela la apoyaban, y desconocidos en línea le enviaban mensajes de ánimo. Eres una heroína, María, decía un mensaje. Sigue luchando por lo que es correcto. A medida que se acercaba la fecha del juicio, los padres de María se volvieron más protectores. Limitaron su tiempo en línea para protegerla de los comentarios más negativos. Algunas personas, especialmente aquellas que apoyaban al oficial Bradley, cuestionaban sus motivos o la acusaban de exagerar el incidente. María intentó no dejar que la negatividad la afectara. Pero era difícil no sentirse abrumada en ocasiones. La noche antes del juicio, la madre de María la encontró sentada en silencio en su habitación mirando el diario que había llevado desde el incidente. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, sentándose suavemente a su lado. María asintió, pero no dijo nada. Por un momento. Tengo miedo, admitió finalmente. ¿Y si no me creen? Su madre la rodeó con el brazo. María. La verdad está de tu lado. Ya has mostrado mucha valentía. No importa lo que pase, estamos orgullosos de ti. María respiró hondo, encontrando consuelo en las palabras de su madre. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que tenía que defenderse a sí misma y a todos los demás que habían sido maltratados. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba llena. María, vestida con su mejor ropa, se sentó junto a sus padres y su abogado mientras comenzaba el juicio. El oficial Bradley estaba presente, luciendo tranquilo y sereno, rodeado de su defensa equipo. Pero María no se dejó intimidar. Se recordó a sí misma por qué estaba allí, para decir la verdad y buscar justicia. Cuando comenzaron las declaraciones iniciales, el corazón de María latía con fuerza en su pecho. Finalmente había llegado el momento. Pronto tomaría el estrado y contaría el día que cambió su vida. El abogado le dio un asentimiento tranquilizador, y María apretó la mano de su madre para apoyarse. Cuando el juez llamó su nombre para testificar, Maite se levantó, sus piernas temblorosas. Pero su determinación fuerte. Caminó hacia el estrado de testigos. Sintiendo el peso del momento. Respiró hondo y miró hacia la sala del tribunal. Y comenzó a contar su historia. Su voz tembló al principio, pero a medida que hablaba, María ganó confianza. Describió todo lo que había ocurrido ese día en el parque, desde el momento en que el oficial Bradley se le acercó hasta el aterrador momento en que él la agarró. Sentía los ojos de todos en la sala del tribunal sobre ella. Pero María se concentró en hablar claramente, asegurándose de que cada detalle fuera escuchado. Cuando el abogado de la defensa intentó desacreditarla, cuestionando su versión de los hechos, María no retrocedió. Sabía lo que había ocurrido. Y se negó a permitir que alguien torciera la verdad. Para cuando María terminó su testimonio, la sala del tribunal estaba en silencio. Había contado su historia con fuerza y honestidad, y todos lo podían ver. Mientras regresaba a su asiento, sus padres le sonrieron, su orgullo brillando a través de ellos. María había hecho su parte. Ahora dependía del tribunal decidir el siguiente paso en esta batalla por justicia. El punto de inflexión del juicio. La tensión en la sala era palpable mientras el juicio continuaba. El equipo de defensa del oficial Bradley intentó de todo para debilitar el testimonio de María.
Alegaron que ella había reaccionado exageradamente y que el oficial solo estaba cumpliendo con su deber. El propio Bradley testificó, manteniendo que no tenía intención de hacerle daño a María y que todo fue un malentendido. Pero el abogado de María, el señor Daniels, estaba preparado. Había revisado cada pieza de evidencia meticulosamente y estaba listo para presentar el punto de inflexión crucial en el caso. «Tenemos un testigo más, su señoría», dijo el señor Daniels con confianza, volviéndose hacia el juez. El equipo de defensa intercambió miradas inquietas cuando un técnico entró en la sala del tribunal con la pantalla. El fiscal se acercó al estrado con un pequeño dispositivo en la mano. «Este es el metraje completo y sin editar de las cámaras de seguridad. En el parque», explicó el señor Daniels, entregando el dispositivo al técnico de la corte. «Este video captura los momentos previos y durante el asalto del oficial Bradley a María». La sala del tribunal quedó en silencio. El juez asintió. Y el técnico comenzó a reproducir el video para que todos lo vieran. El corazón de María latía con fuerza mientras las imágenes parpadeaban en la pantalla. El video mostraba cómo ella estaba sentada tranquilamente en su silla de ruedas. En el parque. Disfrutando del día. Luego, el oficial Bradley se acercaba a ella y las imágenes mostraban claramente cuán agresivo se volvió. No había justificación para sus acciones. Los invitados se esparcieron por toda la sala del tribunal mientras se reproducía el video. Los padres de Maite se tomaron las manos. Con fuerza. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Contradecían todo lo que el oficial Bradley había afirmado, revelando la verdad de lo que sucedió ese día. Sus acciones no fueron las de un policía calmado y razonable. Eran las de alguien que había dejado que el poder se le subiera a la cabeza. El equipo de defensa intentó objetar, alegando que el video no mostraba toda la historia. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad estaba ahí para que todos la vieran. Su señoría. Es claro en estas imágenes que el oficial Bradley actuó de manera imprudente y violó los derechos de María. El señor Daniels afirmó con firmeza que no había amenaza, ni provocación. Este es un claro caso de abuso de poder. La jueza miró el video con atención antes de dirigirse a la defensa. ¿Tienen algún otro argumento, abogado?, preguntó. Su tono dejaba poco lugar a la esperanza. El abogado defensor, claramente nervioso, se levantó y aclaró su garganta. No tenemos más testigos. Su señoría. El oficial Bradley permanecía rígido en su silla, con el rostro pálido. Por primera vez desde que comenzó el juicio, parecía conmocionado. Había subestimado la solidez del caso en su contra, y ahora la verdad había sido expuesta para que todos la vieran. Maite sintió una ola de alivio mientras la sala absorbía lo que acababan de ver. Su familia apretó su mano, compartiendo un momento de silencio. Triunfo. Después de todo lo que había soportado, María finalmente había contado su historia y estaba siendo creída. A medida que avanzaba el día, se presentaron más pruebas y la fiscalía cerró sus argumentos. El caso ahora estaba en manos de la jueza. Y el jurado. El abogado de Mila habló apasionadamente sobre la justicia, no solo para María, sino para cada víctima de abuso por parte de aquellos en posiciones de poder. Sus palabras resonaron en todos en la sala. María observaba en silencio. ¿Estaba lista la jueza para levantar la sesión del día? Esto aún no había terminado. Todavía. El veredicto llegaría pronto. Y todos esperaban ansiosamente el desenlace final. Pero por primera vez en mucho tiempo, María se sentía esperanzada. La verdad había sido revelada y la justicia estaba al alcance de la mano. La sala del tribunal comenzó a vaciarse, pero María y su familia se quedaron un momento más. Su padre se inclinó y susurró: «Lo lograste, María. Defendiste lo correcto». María sonrió, sintiendo que el peso del juicio comenzaba a levantarse de sus hombros. Aún quedaba más por enfrentar, pero había dado el paso más difícil. Ahora solo era cuestión de tiempo antes de que se hiciera justicia. Mientras salían del tribunal, María notó a los reporteros afuera esperando alguna novedad. Se había convertido en el rostro de una lucha mucho más grande que ella misma. Y aunque esa presión había sido abrumadora, a veces, María sabía que estaba lista para eso ahora. La verdad había sido dicha. Y el mundo estaba escuchando. Justicia servida. El día del veredicto había llegado.
Maite se sentó con su familia en la sala del tribunal abarrotada, su corazón latiendo rápido. Toda la ciudad estaba llena de rumores sobre el juicio. Había captado la atención no solo de los medios, sino de personas en todas partes que veían la lucha de María por la justicia como un símbolo de algo mucho más grande. El padre de María, Roberto, se sentó a su lado, sosteniendo su mano fuertemente. Había permanecido calmado durante la mayor parte del juicio, pero hoy incluso él se veía tenso. Este era el momento que todos habían estado esperando. Con ansias. El jurado entró y la jueza tomó su asiento. El aire estaba cargado de anticipación. El oficial Bradley estaba al otro lado de la sala, luciendo como una sombra del hombre confiado que había sido cuando todo esto comenzó. Su equipo de defensa había hecho todo lo posible por desviar la culpa, pero las pruebas en video y los testimonios de los testigos habían pintado una imagen clara. María trató de calmar su respiración mientras la jueza pedía orden en la sala. El portavoz del jurado se puso de pie y le entregó un papel a la jueza. Por lo que pareció una eternidad. La jueza leyó el veredicto en silencio antes de volverse hacia el tribunal. En el caso de alcaldesa Robertus contra el oficial Bradley, el jurado ha llegado a una decisión unánime. Comenzó la jueza, con voz firme. Encontramos al acusado, el oficial Bradley, culpable de todos los cargos. La respiración de María se atoró en su garganta. Había soñado con este momento, pero ahora que era real, apenas podía procesarlo. Su madre soltó un suave suspiro de asombro a su lado, y su padre exhaló un profundo suspiro de alivio. La sala del tribunal se llenó de murmullos y suspiros mientras el peso del veredicto se asentaba. Dentro. El abogado de María, el señor Daniels, se inclinó y le susurró. «Lo lograste, María. Lo logramos». La cara del oficial Bradley perdió color. Su equipo de defensa se apresuró a ofrecer palabras finales, pero la jueza rápidamente lo silenció. Oficial Bradley, ha sido declarado culpable de abuso de poder, agresión y conducta indebida. Será sentenciado en una fecha posterior. Fecha. La sala del tribunal se despejó, pero María y su familia permanecieron en sus asientos unos momentos más, asimilando lo que acababa de ocurrir. Se había hecho justicia. Y el oficial Bradley finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Cuando Maite se levantó para irse, fue recibida con aplausos de la multitud afuera. Los reporteros se arremolinaron alrededor, pero su padre la guió entre la multitud, manteniéndola a salvo. Se dirigieron a los escalones del juzgado, donde María se detuvo un momento. Al mirar hacia el mar de rostros que la observaban, María sintió una inmensa sensación de orgullo. Había enfrentado probabilidades increíbles, pero se había negado a retroceder. Y ahora, gracias a su valentía, la justicia se había hecho. Hecho. No solo por ti misma, sino por otros que habían sufrido en silencio. Su padre puso su mano en su hombro. Estoy orgulloso de ti, María. Luchaste por lo que era correcto y ganaste. María sonrió a través de las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos. Todos luchamos, dijo suavemente, sintiendo una paz que la envolvía. La batalla finalmente había terminado. Y el peso que había estado en sus hombros por tanto tiempo desapareció. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino. María se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para muchos. Y su historia se compartió a lo lejos. Y a lo ancho. Personas en todas partes se inspiraron con su coraje. Y el caso llevó a nuevas discusiones sobre la responsabilidad en la aplicación de la ley. Pero para María, la parte más importante fue saber que había defendido a sí misma. Y a otros. Como ella. Le había mostrado al mundo que la justicia podía ser alcanzada. Incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra. Mientras estaba de pie bajo el resplandor del sol poniente, María sabía que su vida había cambiado. Para siempre. Pero no era solo su vida. Gracias a su valentía, el mundo había cambiado. También. Ya no era solo la chica que había sido atacada por un oficial de policía. Era la chica que había luchado. Y ganado.